Yo nací en el Evangelio, pero yo era de los muchachitos que vivía abajo de los bancos, metido. Yo respondía, recuerdo, en la clase bíblica que la daban en las noches, yo respondía de abajo de los bancos y me felicitaban por eso. Me fue guiando, me fue guiando. Y bueno, pues como me gustaba cantar desde que tengo uso de razón, pues siempre, bueno, tú puedes hacerlo mejor, te voy a inscribir en una clase de canto, quiero que hagas esto, siempre me fue impulsando y motivando mis padres, y a la edad de 5 años, me parece, siempre me ponían a cantar en los dramas, la muchachita de drama, póngamela ahí a cantar, aunque bueno, hay personas que a veces dicen, no, pero tú con esa voz en el mundo, tú haces mucho dinero, pero lamentablemente lo que yo tengo he entendido que no se puede negociar. O sea, yo hago más en Dios a través de la alabanza porque Dios libera a las personas, libera, o sea, hay un don de liberación cuando yo canto. Anhelo tu presencia, que me llenes hoy de unción. Encontrarme en tu presencia es mi paz. Haremos proezas, en Dios haremos proezas, no mismos pavestas. En Dios haremos proezas, contigo llevan carreras. Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Bendecimos a los que nos ven a distancia. Recuerda que estamos en la plataforma En Dios Haremos Proeza en YouTube. No olvide compartir, darle me gusta, comentar y suscribirse a nuestro canal. Así es que en este día me siento muy privilegiada de tener conmigo a dos personas que yo estimo bastante por su respeto, por su jocosidad, por su complacencia y por todo el amor que le caracteriza, señores. Hoy me honro en tener en esta entrevista de hoy a mis hermanos Rafael Montes de Oca y Pamela Nova. Amén. Cuénteme qué tal. Todo bien, pastora. Qué bueno, nos alegramos tenerlos aquí. Amén. Pamela, dime, ¿cómo te Dios sientes? le bendiga a todos, nos sentimos muy bien, complacidos de que nos hayan permitido participar en su plataforma. Amén, muchísimas gracias. Realmente uno siempre acostumbra a preguntarles a nuestros entrevistadores siempre lo que es normal. ¿Nacieron en hogar cristianos? Amén. Amén, Oh, amén. sí. Así Ya. fue. Cuéntame, Rafael, ¿en qué tiempo tú llegaste al Evangelio y si en tu uso de razón veías a tus padres en la iglesia con un liderazgo? Bueno, en mi caso, yo nací en el Evangelio, pero yo era de los muchachitos que vivía abajo de los bancos, metido. Que Yo respondía, recuerdo, en la clase bíblica que la daban en las noches, yo respondía de abajo de los bancos y me felicitaban por eso. Pero cuando yo empecé a tomar el Evangelio en serio, fue a los 12 años, cuando me ungieron como músico. ¿a la edad de Cristo? A los 12, sí, me ungieron para que tocara la tambora. Y eso era, ya usted sabe, eso era un orgullo para mí. Qué bueno. Amén. ¿Y tú, Pamela, cuéntame? Bueno, nací en un hogar cristiano. Desde que bien. tengo uso de razón, gracias a Dios nunca me he apartado del camino del Señor. Han habido alta y Qué baja, bueno. pero seguimos aquí firme en el nombre de Jesús. Sí veía a mis padres servirle a Dios, ambos nos inculcaron eso, a mí y a mis dos hermanos. Tengo dos hermanos mayores y pues nada, me inculcaron ese amor, esa pasión por la obra de Dios, aparte del talento que ya Dios y gracia había depositado en mí. Amén. Tengo por conocimiento de que ustedes son adoradores del Señor. Amén. Oiga, Amén. como yo dije, adoradores. Amén. Qué bien. ¿Cuándo, en qué momento, sea su iniciativa, para ustedes sentir ese llamado, esa convicción de cantarles a Dios o cantar para Dios? Bueno, en mi caso, yo recuerdo que cuando hacían los cultos, generalmente, yo vengo de una iglesia bien conservadora, que lo que utilizaban para ese tiempo era guira y un pandero. Eso eran los instrumentos de la iglesia en la que yo me congregaba. Y una hermana de la iglesia me dio una oportunidad, me acuerdo yo. Y cuando ella me dio esa oportunidad, yo canto una canción de esa de esa antigua, de antes. Y yo pensé que eso iba a quedar ahí, que ya a mí no me iban a poner a cantar más y que ya.
Hoy sucede, pasa y acontece que todos los miércoles, creo que era de Dama y Caballero para ese tiempo, la hermana decía, porque ella hablaba con yo quiero darle una oportunidad a la hermano Rafael para que él cante una alabanza, porque él canta tan lindo. Y yo tenía pique porque a mí no me gustaba, yo no me identificaba todavía con la música. Y así fue que inicié hasta que le fui cogiendo amor a la música y a los instrumentos. ¿Y en qué tiempo tú sentiste ya el llamado de Dios a la adoración? Bueno, ya como a los 17 años, ya me sentía identificado, ya quería viajar por el mundo. Sí. Y sí, porque para mi tiempo las que se escuchaban mucho eran las de Jesús Adrián Romero, René González. Y bueno, Tercer Cielo, me identificaba mucho con Tercer Cielo, Juan Carlos Rodríguez, Marcos Yaroide. Y esa era mi pasión. Yo lo imitaba a ellos. Nosotros bromeábamos en la iglesia y decían, para acá viene Tercer Cielo. Pero era una broma, era mi hermana y yo. Yo hacía la parte del varón y mi hermana hacía la otra parte de Marcos Yaroide. Y eso era una locura. Pamela, ¿cuándo descubriste que tenías esa voz de adoradora? Bueno, muy pequeña, muy pequeña. Mi papá siempre me fue guiando. Y bueno, pues como me gustaba cantar desde que tengo uso de razón, pues siempre, bueno, tú puedes hacerlo mejor, te voy a inscribir en una clase de canto, quiero que hagas esto. Siempre me fue impulsando y motivando mis padres, y a la edad de 5 años, me parece, siempre me ponían a cantar en los dramas. La muchachita de drama, póngamela ahí a cantar. Y ya usted sabe, yo estaba en todas, pero cantando. Así Una que a los pregunta 5 para años. los dos. ¿Alguna vez participaron en algún casting cristiano? Sí. Sí. Cuéntame, Pamela, Sí, tu experiencia. Bueno, muy bien, un poquito muy nerviosa porque veía muchas personas con talento Sí. que en el momento yo consideraba que eran más talentosas que yo, pero como le decía, el Señor depositó una gracia especial sobre mí, así me lo ha hecho saber, y pues a la edad de 19 años participé en un concurso de canto y gané el primer lugar. Santo, qué bueno, Sí. qué bien. Pamela, ¿tú has Así grabado es. alguna vez? También. Ajá, cuéntanos, háblame, Sí. dame esa historia de esa grabación, Bueno. tema. Sí, en el mismo concurso de canto, el premio del primer lugar, aparte de un trofeo, 10,000 pesos y la grabación de un sencillo. Okay. Entonces, ya el sencillo estaba escrito por las mismas personas del casting, alguien lo compuso, y pues tenemos una canción que se llama Te Anhelo y está en YouTube, en nuestro canal Pamela y Rafael, así que pueden entrar, los invito Correcto, a escuchar esa canción. Excelente. ¿Y tú, Rafael, participaste alguna vez en un casting o ha sido así un concurso de canto? Yo no he participado. Sí me llamaba la atención, pero no sé si era como que no tenía el valor o como que no veía como el talento para competir. Yo siempre creía como, no sé si era ignorancia mía, pero yo decía, ay, como que no me gusta competir con lo que Dios me dio y quizá por esa razón nunca participé, pero sí pertenecí a una agrupación en mis tiempos, en mis años de oro, que se llamaba Fieles al Rey, pero ya ese grupo desapareció. Y ahí sí grabé una canción con ellos, se llama Vivir sin ti. Está en YouTube también, pero ya estamos en el ministerio con Pamela y Rafael. Amén. Qué bueno. Exacto. Muchas veces ustedes como adoradores tuvieron alguna experiencia cuando le tocó cantar en cualquier actividad, puede ser un culto, una concentración, una campaña, un concierto. Su experiencia cuando ustedes ministran así esa voz que Dios la ha dado tan preciosa. Amén. ¿Qué experiencias han llevado ustedes? ¿Han llorado ustedes alguna vez cantando una adoración? Sí. ¿Han sentido así el Espíritu Santo de Dios ministrándole a la audiencia? Sí, me ha pasado. He visto visiblemente el poder de Dios moverse, y a medida que he ido tomando experiencia y creciendo en Dios, creciendo, dándole forma a ese talento que Dios me dio, preparándolo para Él, pues vemos cómo las personas son tocadas. Antes, quizá en mi adolescencia o en mi niñez, no percibía. Sí sabía que cantaba y que la gente me decía, ay, tú cantas bonito y se siente algo. Mi papá siempre me decía que algo pasa cuando tú cantas. Entonces siempre veía que la gente recibía, que la gente lloraba, y yo decía, wow, pero yo quisiera salirme y verme a mí misma, a ver qué es lo que la gente ve.
Porque yo canto, pero quizás no percibo qué es lo que está pasando. Pero según fui creciendo y ya en mi adultez, pues sí me doy cuenta cuando el Espíritu Santo se mueve, Ministra. exacto, ministra, hace algo con las personas reciben el poder de Dios a través del canto. Mi trabajo es cantar. Ya luego de ahí que el Señor haga lo que Él entienda en las personas. Amén, Rafael. Bueno, yo he visualizado en ocasiones, más en este tiempo que antes, porque antes no éramos tan espirituales, ¿verdad? Antes no éramos de que tan Esa búsqueda. apasionados con Dios y que su Bueno, palabra. Pero lo digo por mi parte porque era como más músico o cantante que adorador. Exacto. Y cuando empecé a conectarme, a conocer a Dios, que a leer libros, a escuchar prédicas, me fui apasionando. Entonces ya ahí sí pasaba tiempo a solas con Dios, ahí le dedicaba tiempo a la palabra, a la oración, le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué tú quieres que yo cante? Porque antes lo que en mi opinión personal, como no tenía al Espíritu Santo como guía, sí quería proyectar una bella voz, quería que escucharan lo bello que Rafael canta, pero cuando el Señor me transforma, que maduro en su casa, en su palabra, en la búsqueda, ya ahí mi objetivo era saber qué el Espíritu Santo quería hacer. Y cuando uno acude a Él y le pregunta, ¿qué tú quieres que yo cante? ¿Qué canción? ¿A quién tú quieres hablarle? ¿Con quién tú quieres tratar hoy? Cuando Él te da la revelación de la canción que Él quiere que tú cantes, entonces ahí tú ves la manifestación. Tú ni siquiera cantas, solamente tú empiezas y la adoración se va sola. O la hablas, gracias. Solamente la hablas y la adoración fluye sola. Entonces para mí eso es lo más hermoso. Cuando el Espíritu Santo, cuando te dejas dirigir por el Espíritu Santo, que empiezan a suceder cosas. Rafael, te voy a tomar la palabra cuando dijiste música. ¿Tocas algún instrumento? Yo realmente soy más percusionista que otra cosa, pero sí le hago algo a la guitarra y piso alguna teclita del piano, pero no Modestamente. Pero lo que me gusta más es adorar. Sí. ¿Y tú, Pamela, tocas algún instrumento? Sí, también. Sabemos tocar la batería. Le hacemos algo a la conga, no mucho, pero la güira, el pandero, o sea, cuando uno nace en el evangelio, son cosas como que uno está obligado a aprender, a veces hasta sin querer, porque es el ambiente donde uno se mueve y, ay, Dios mío, no hay quien toque la güira y tú te ves en la necesidad de aprender y entonces lo hacemos así para Dios. ¿Alguna vez ustedes recibieron alguna oferta dentro del evangelio por tener esa voz tan hermosa? Alguien quizás un día le llamó, miren, ustedes cantan muy bonito. No le vendieron ninguna idea. Sí, bueno, por lo menos en mi caso, siempre cuando era más pequeña, pues mi papá era el que tenía el control de esas cosas. Y vamos a hacer algo con esta muchacha, ¿qué tú crees de esto? Vamos a poner que grave, pero tal vez a veces no eran las personas correctas para uno hacerlo, quizá no eran las intenciones correctas. Entonces, cuando no hay intenciones correctas, eso cae. Se deja caer porque donde no está Dios, entonces las cosas no van a ir bien. Y bueno, decide tener, como dice por ahí, una canción que bueno, hay personas que a veces dicen, no, pero tú con esa voz en el mundo, tú haces mucho dinero, pero lamentablemente lo que yo tengo he entendido que no se puede negociar. O sea, yo hago más en Dios a través de la alabanza porque Dios libera a las personas, libera, o sea, hay un don de liberación cuando yo canto. Amén, excelente, excelente. Rafael, una pregunta para ti. Entre tus amigos, llegados, conocidos, ¿tuviste quizás, por decir algo, desenfocarte de lo que era el ministerio de la adoración? Creo que sí, todos tenemos como una baja en cuanto a lo que es la asignación que tenemos de parte de Dios. Pero gracias a Dios hemos podido levantarnos. En mi caso, yo creo que la baja de nosotros fue cuando nos casamos. Como que nos enfocamos al 100 al matrimonio y no salíamos de la casa. Y
Y, Yo creo que Dios nos dejó descansar. bueno, te podría decir que sí, pero yo me sentía así como que, wow, yo no estoy en nada, como que ya. Y como que de un momento a otro todo empezó a fluir nuevamente. Nos invitaban, que si ustedes pueden venir, que esto, pero para mí fue como que Dios nos sentó por un tiempo, disfruten su matrimonio. Sí. Pero de parte de un amigo, gracias a Dios, nunca me he doblado, Nadie te nunca, influenció. no, Qué bueno. nunca lo permití, porque siempre hay comentarios y algunas ideas que no convienen. Espiritualmente uno puede discernir si es de Dios, si te conviene. Entonces uno, sí, está bien, pero usted sabe con su segunda. Y cuando llega su niña, ¿estaban ustedes quizás en un propósito de, qué sé yo, de inclinarse más en la búsqueda con Dios para fortalecer el ministerio del canto? Bueno, en ese punto, o sea, siento que siempre el ministerio del canto ha estado, como él dice, como que el Señor nos dio unas pequeñas vacaciones para entrar a otra etapa de nuestra vida. Y el tema de nuestra hija realmente fue planeado todo el tiempo. Nosotros deseábamos tener una hija y dijimos, bueno, vamos a tener una hija. No la tuvimos tampoco de una vez, casi 2 años de casado, o sea que ya entendíamos que era el tiempo. Y pues nada, el Señor nos regaló a Lana Rubí. Amén, amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Pamela, yo quiero con ustedes, no sé si los dos o tú pudieras cantar, entonar ese tema de la canción que tú tienes en tu canal de YouTube. Amén. ¿Puedes darle a Sí, capela, claro, no? claro. Vamos a escuchar. No, él me hace vamos a segunda. escuchar. Vamos a ver. Dice así. Anhelo tu presencia, que me llenes hoy de unción. Encontrarme en tu presencia es mi paz. Anhela mi corazón de tu gracia y perdón. Anhelo todo lo que tienes tú, solo tú. Anhelo tu presencia, anhelo tu belleza, anhelo todo lo que tienes tú, solo tú. Y sigue por ahí. Qué bien, qué bueno. Dios siga Amén. bendiciendo, fortaleciendo su voz. Que todo lo que hagan siempre como hasta ahora sea para agradar a nuestro Dios. Amén. Yo quiero que ustedes les den un mensaje a nuestros seguidores, un consejito en cuanto a lo que es la dedicación al ministerio de la adoración. Vamos a ver. Bueno, yo quiero aconsejarles a las personas que van a ver este video que en nuestro caso es la adoración, pero todos tenemos un compromiso con el Señor y lo primordial es que le seamos fieles. Dios ama la obediencia y cuando uno es obediente y uno escucha la voz de Dios y uno obedece su palabra, creo que ese sería el detonante para que el Señor pueda llevarte a ese nivel, a ese escalón que tú quieres alcanzar. Pero nunca partes lo que es ese temor, ese amor hacia el Señor, hacia su casa, hacia las cosas que tienen que ver con el Señor. Porque cuando nos desviamos, que tomamos otro consejo, que hacemos otra cosa que no está alineada al plan del Señor, pues empezamos a fracasar. Así que yo te invito a que obedezcas la voz del Señor para que te vaya bien. Amén, amén. Bueno, el consejo que yo le daría es la persistencia, la humildad y siempre, como mi esposo decía, escuchar la voz de Dios. Cuando uno obedece lo que Dios le indica, aunque parezca raro, parece extraño, parece loco, no es una locura. Dios está guiando por el camino que le entiende, debe de guiarnos. A veces Dios nos aleja personas, a veces Dios nos quita cosas, nos mueve de lugares, y no es porque quiera hacernos un daño, sino porque Dios quiere forjar en nosotros nuestro carácter.
Entonces, muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero tratemos de ser los escogidos que Dios tenga dentro de ese grupo, que estemos dispuestos a hacer su voluntad. Bien. Rafael, como cariñosamente te conocemos, y Pamela, muchísimas gracias por su apreciado tiempo. Para mí Amén. fue, y nuestro equipo de producción, fue un placer inmenso tenerlo con ustedes. Así es que de mi parte, muchísimas gracias. Y que Dios me le bendiga siempre, que juntos podamos seguir adelante, Amén. exaltando y glorificando a nuestro Dios. Amén. Señores, muchas gracias por compartir con nosotros. Les repito, síganos en nuestro canal de YouTube. En Dios haremos proezas. Amén. Hasta la próxima. En Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. Novismos, padres.